Hola a todos, gracias por visitarnos nuevamente en este blog que estaremos hablando ahora de un tema súper importante y de una manera más relajada, porque nos subimos a los aviones y el avión realmente es uno de los medios de transporte más seguros que existen en el mundo. De hecho, ya hablamos de los carros, que los carros son pues algo que hay una siniestralidad demasiado alta, los trenes también, pero el medio más seguro, y hablábamos de los seguros de embarcaciones en el blog anterior, y los medios de transporte, el medio de transporte más seguro, señores y señoras, es el aéreo. Y en esta oportunidad me acompañan mis compañeros de viaje, Angie Presa, Ana Farfán va a estar incorporándose en un resumen exclusivo, pero quiero que lo vean y la menciono para que no se les vaya a olvidar que después de este video de blog la van a ir a visitar. Ay, nos acompaña Verónica Solís y nuestro amigo Edgar Top. Juntos tenemos el tema a desarrollar este día acerca del seguro de la aviación. Y bueno, arranquemos, Angie. Bueno, Angie, ¿cuántas veces la bienvenida. gente se sube a un avión y qué rico se siente, ¿verdad? Qué No, rico pues se sí, siente, la vista es agarramos, maravillosa, ¿verdad? ¿verdad? La Y, pasamos chido, ¿verdad? y ¿sabes qué? Lo más raro, que nunca nos hemos preguntado qué coberturas tengo dentro del avión. ¿Qué Cabal. coberturas tiene esa ave mecánica? ¿Habrán coberturas, Angie? Claro que sí. Vamos a hablar, como habías dicho, sobre el seguro de aviación. Y como ya sabemos, este medio de transporte es muy seguro, es bien chévere, que la vista, que la comodidad y todo lo que estamos mencionando, pero sabemos que este medio de transporte, por cómo se desplaza, que sabemos que es el aire, y la velocidad de estos medios de transporte, eso lo vuelve peligroso hasta cierto punto o expuesto a riesgos, por decirlo así. Como ya sabemos, los seguros cubren un riesgo. Entonces, ¿qué es lo que busca este seguro en sí? De manera lógica, cubrir aquellos daños, ya sea totales o parciales, sobre la aeronave en general. Pero también, ¿qué pasa con nosotros que vamos en un avión? Pues este seguro también nos cubre a nosotros como los ocupantes, la tripulación, e incluso da cobertura a responsabilidad civil a terceras personas que lleguen a tener alguna consecuencia a causa de un siniestro cubierto por esta póliza. Esto es la base, el objetivo de este seguro, ¿verdad? Pero tenemos que tener un conocimiento preliminar en ese seguro. Y vamos a salir de lo que es el seguro y vamos a entablarnos en lo que es la aeronave como tal. Tenemos que saber que primero, antes de que despegue el avión y chivo y lo queramos asegurar y todo, este avión tiene que tener un certificado de aeronavegabilidad. Empecemos por ahí. Si no, no es legal que ande circulando, ¿verdad? Ah, o no es legal la palabra, porque la palabra está medio rara. ¿Cómo era? Tener su certificado de aeronavegabilidad. Ah, hasta ahí me gusta cómo lo pronuncias. He A corrido, ver, ¿verdad? contanos, ¿qué es esto? Bueno, es como un permiso, podríamos decir, como cuando registramos un vehículo. Pero también, hablando de registro, de acuerdo a cada país, nosotros debemos de inscribir esta aeronave en el Registro Nacional de Aparatos. Esos son dos puntos claves que tenemos que tener en cuenta antes de hablar de el utilizar una aeronave como tal y como el quererla asegurar. Pero yo te estoy hablando de aeronaves así en general, pero tenemos que saber que hay diferentes categorías. Por ejemplo, el que ya conocemos y donde más de algunos nos hemos subido, el transporte de pasajeros o incluso los que se utilizan para carga. También está el de exhibiciones, por ejemplo, aquí en El Salvador, cuando es el 15 de septiembre, el Día de la Independencia, siempre hay aviones que tiran así el humito azul, blanco y que hacen exhibiciones. O a veces muestran simplemente cómo funcionan. Los de propaganda que se utilizan para publicidad, los de instrucción, los que se usan para deporte, otros de fines comerciales, e incluso hay para el servicio agrícola y hay unos de uso científico. Esto es importante tener en cuenta porque, bueno, yo les soy honesto, después de que entramos en este tema, yo me podía el avión donde yo me subía para viajar, ver, pero no sabía que había diferentes categorías. Otro punto importante que tenemos que considerar es que si nosotros ya tenemos nuestra aeronave y vamos a venderla o esta va a cambiar de propietario,
Bueno, esto se debe de realizar un registro previo de lo que ya habíamos mencionado, si no, no se puede utilizar. Entonces, y es importante que estas aeronaves tengan bien representables o bien visibles, mejor dicho, sus siglas de acuerdo a cada país, ¿verdad? Aquí es YS, en Guatemala es GT, por ejemplo, ¿verdad? Ahora también podemos saber que las aeronaves se pueden dividir como aerodinas. ¿Qué quiere decir eso? Que estas son aeronaves más pesadas que el aire. Y está lo contrario, los aerostatos, que quiere decir que son más ligeras que el aire. O sea, Angie, Entonces, ujú, dime. que todo lo que vuela tiene alas, tiene hélice, tiene alerón, tiene tripulantes y tiene pilotos, es asegurable. Podríamos decirlo. Siempre y cuando cumpla que esté registrado, que esté correctamente inscrito, todo Que lo esté demás. tal como lo hablamos en el blog anterior, donde hablábamos de los permisos que se necesitan para poder navegar y quién los otorga, ¿ah? Correcto. Excelente. Angie, Entonces, otro, ¿y qué coberturas dime. adicionales encontramos? Como coberturas adicionales, si me dejas simplemente terminar con la parte de la clasificación, también podemos mencionar lo que son aeronaves del Estado, como por ejemplo las militares o las partes privadas, ¿verdad? ¿De los militares o de los aviones? ¿Vale? ¿De los militares o de los aviones? Y los aviones del Ah, Estado podemos decir que son, por ejemplo, los de uso militar, ok, ok. están exclusivos, y están los de uso privado. Como bien asegurado, podemos mencionar, ¿sabes qué? Los aviones terrestres, los hidroplanos y los helicópteros. Y otra parte, este seguro, lo que es chivo, que no solo cubre lo que ya habíamos mencionado de una aeronave como tal, sino que también puede llegar a cubrir instrumentos de manejo o de navegación, el equipo del radar o el radio, por ejemplo, si llevas herramientas para reparaciones especiales o de uso convencional, y si hay alguna pieza desmontada por algún motivo, como un mantenimiento, etcétera, pero que es temporal, esto se puede llegar a cubrir. Ok. Para los que ven este video y no pertenecen a El Salvador, porque este video va a circular mucho en Guatemala, la palabra chivo para nosotros los salvadoreños es nice, súper, chilero, dicen ustedes, ¿verdad? Así que para que se adopten y por si tenían alguna pregunta de que es avión o es chivo, ¿qué es? Es una palabra muy nuestra, ¿verdad? Pero Angie, súper interesante que todo, es decir, yo solamente había contextualizado que podemos asegurar aviones de uso comercial, pero tú estás hablando de aviones de uso militar, de uso agrícola, anfibios, helicópteros. Hay una gama bien amplia, ¿verdad? Cabal. Bueno, Podríamos. No sé si me puedes contar tú sobre qué coberturas tiene esta póliza ya como tal. Yo te expliqué qué es lo básico, ¿verdad? Y más que todo la introducción de las aeronaves. Pero decime tú, ya en eso de la propia póliza, ¿qué coberturas tenemos? bueno, mira, hay unas coberturas interesantísimas. Si tú estás en un avión viendo esto, no te preocupes. La póliza de seguros te va a ir a buscar. La póliza de seguros se va a encargar de tus gastos médicos si hay una sobrevivencia, pero vámonos en orden, ¿ah? El primer orden es que las coberturas de este tipo cubren en vuelo o en movimiento en tierra. O sea que hay cobertura en el aire y hay cobertura ya estando aterrizados. Esto tengo que contarles que para que una aseguradora decrete una pérdida total de una aeronave que desapareció en vuelo, tienen que pasar 60 días. Esto es lo que ya está establecido por ley internacional, que después de 60 días ya se puede considerar el pagar una pérdida total para una aeronave. Se han dado cuenta que a veces desaparecen vuelos en el aire y uno dice, ¿cómo puede ser posible en el pleno siglo XXI? Eso sucede, las reglas están claras, las reglas de aeronáutica siguen estando bien establecidas y dice la ley que después de 60 días, entonces ya hay un tipo de indemnización por si tú tienes aeronaves, que te preocupe ese tema. Hombre, aquí está una parte que debes de tomar en cuenta acerca de cuándo me van a dar una consideración de pérdida. La segunda es que en tierra o con, y con amarres. ¿Pero qué es un amarre? ¿Se acuerdan que hablábamos
en el seguro en el seguro de barcos, que el barco se considera con cobertura estando en alta mar y estando en muelle con amarre. Lo mismo funciona para el avión. Cuando ya está en el hangar y ya está con una especie de ancla que le ponen, pues es una especie medio rara que le ponen, a eso se le considera amarre. Por eso que no les sorprenda esa palabra en la cobertura del seguro. Lo otro es que tenemos también la cobertura de responsabilidad civil a terceros. Y aclaro con lo anterior, cuando algo se considera en amarres que ya están los motores apagados, ya está para dormirse el avioncito. Así que hoy nos vamos a la responsabilidad civil terceros. Pareciera que estamos hablando de un carro, Angie. Pareciera que estamos hablando de una moto, Edgar, pero realmente un avión puede ocasionar daños a terceros en bienes Y y en terceros, personas. ¿tú me podrías decir que es de los que estamos dentro del avión? Fíjate que se divide en dos líneas. Responsabilidad civil de lesiones corporales a otros, menos los pasajeros, menos a los pasajeros. Y ahí habla de afecciones, de enfermedad, fallecimiento, incluso aquellos que le dan mantenimiento a la aeronave son terceros, tiene cobertura también esta parte de responsabilidad civil. Y lo que tú me preguntabas, Angie, ¿me da como pasajero a mí también un tema de responsabilidad civil si yo no soy responsabilidad civil porque voy adentro del avión? Pues les cuento que sí. El orden es este. El avión pertenece a una aerolínea famosa y la aerolínea es el dueño, pero yo soy un tercero que está ocupando los servicios de esa aerolínea. Entonces, hay dos tipos de cobertura en responsabilidad civil: lesiones corporales a otros, menos los pasajeros, así tal cual se llama, y el gastos médicos o accidentes de ocupantes se llama esto. Entonces, en uno lo tenemos lesiones corporales y para los que vamos adentro como pasajeros, a eso se le llama accidentes de ocupantes y hablamos de desmembración, pérdida de la vista, etcétera. También tenemos gastos médicos por afecciones, incluso te dura hasta un año. Ejemplo, dice que la cobertura es cuando despegue, cuando aterrice, cuando está en el aire, y esa te da una cobertura hasta de un año por cualquier accidente que ocasionó. Y no sé si se han fijado que normalmente los mayores de los accidentes es o cuando va despegando o cuando va aterrizando el avión. La póliza de gastos médicos le cubre hasta un año en este tema de lesiones corporales o gastos médicos, afecciones. Y tenemos también daños a propiedades. El tema de responsabilidad civil amplía que hay una cobertura a daños de pérdidas ajenas. Eso es un tema medio complicado porque tiene que estar comprobado y hay que estar bien documentado lo que llevamos en ese avión. Pero fíjate que aparte de esto, la póliza incluye gastos de transporte. Los gastos de transporte, esto hablamos cuando hay un aterrizaje forzoso, cuando hay un aterrizaje lejos de tu lugar de destino, hay un tema de gastos de transporte. Hay una cobertura que yo siempre me he preguntado, o sea, ¿recuerdan ustedes que hace años Harrison Ford, hace como unos 5 o 7 años, le dan de noticias que dice Harrison Ford aterriza su avioneta en las calles en unas calles de Estados Unidos, pero pidió permiso, la calle cumplía con requisitos de aterrizaje forzoso, eso está cubierto, así que no se preocupen si dice el avión, el capitán, y dice, vamos a hacer un aterrizaje forzoso en este momento, por favor, agarre su cinturón. No dice, no se entiende lo que dice, pero ustedes agárrense, porque lo que sucede aterrizando tiene cobertura. Ahora, siempre y cuando la pista reúna los suficientes criterios de aterrizaje para una aeronave, tiene que ser larga la calle porque recuerden que va con tanta velocidad que necesita eso. Hay varios requisitos que ahí se deben de cumplir. Lo segundo es y ojo, si tú quieres tener esa cobertura de aterrizaje forzosos, debes de contratar la póliza por aparte, es decir, pagar una adición de cobertura para que eso esté dentro de las coberturas que tú estás pagando. Tenemos los daños a pasajeros. Ojo lo que les voy a contar. Esto es cuando hay aterrizajes forzosos y hay lesiones, hay daños a las personas, esto está cubierto dentro de la póliza.
La desaparición de pasajeros, normalmente hablamos de los 60 días, hay como un mini seguro de vida para ellos también, pero se debe de considerar después de un tiempo prudente, la aseguradora va a pagar por cada persona que iba sentada en ese avión. Otra cosa, siempre ustedes se han fijado que cuando hay un avión desaparecido, dicen, salen las búsquedas en el mar y helicópteros de búsqueda, y usted dice, ¿y quién pagará todo esto? Es más, ni lo deben de buscar, porque de todas maneras es el gasto para la aerolínea. Pues le cuento que esos gastos están cubiertos por una póliza de seguro. Así que no se preocupe, que si eso sucedió, la compañía de seguro va a reembolsar los gastos necesarios para la búsqueda de los sobrevivientes o la búsqueda del fuselaje de ese avión para dar con el destino final de esa aeronave. Entonces, los gastos están cubiertos, los gastos, si sobreviví, caí en el desierto. ¿Se acuerdan ustedes de la película de Tom Hanks, que era, ¿verdad, Edgar? Donde sale la famosa pelota llamada Wilson, ¿verdad? Sí, Ah, pues, Wilson. ese hombre, si eso hubiese sido en la vida real, la póliza le paga. Ah, ojo, importante. Pasó un año, ¿verdad, Edgar, que pasó desaparecido este hombre? ¿Cómo se llamaba vos? Yo solo me acuerdo de la pelota, fue más famosa la pelota que él, el nombre del actor. No, no el actor, del nombre del personaje, ¿va? Pero bueno, la bendita película habla de alguien que pasó por años en una isla. Les cuento, la póliza va a pagar esa suma de vida, la suma asegurada, es decir, pasaron 60 días, no se encontró, a los familiares van a pagarles este tema de indemnización, pero si resulta que aparece el fulano, deben de devolver la plata. Así que yo les voy a recomendar que si hay un accidente de este tipo y no se encuentra ni el fuselaje, no se encuentran ni los cuerpos, lo mejor es que esa plata hay que ponerla en una que gane intereses, vea, pero no hay que gastárnosla porque va a tocar devolver la plata. Así que bien importante y bien delicado este tema. No nos hacemos ilusiones de comprarnos ahí el carrito, entonces. No, 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 si iba, no, no, no. La verdad que es mejor ponerlo a plazos y no gastar. Gastarnos los intereses, pero no la plata, hasta que pase un tiempo prudencial Ni en sobre ningún eso. viaje, Luis, Mande. ni en ningún viaje podemos gastarnos esa plata. No, ni ningún viaje. No, 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 no. Así que sueño frustrado. ¿Ah? Gastos bueno, lo otro es los gastos de piratería. Hey, esto no estoy hablando de los piratas de 1800, ni tampoco estoy hablando de la piratería de las películas quemadas. A dólar, a dólar. No hablo de esa. Estoy hablando de la piratería que genera realmente y se ve. Hablamos de los secuestros, de la piratería y extorsión. Ejemplo, se sube un grupo armado a un avión y aterrizan en Sudáfrica y piden una extorsión y dicen, si no me dan 10 millones de dólares, yo mato a todos los pasajeros. La póliza cubre. Es más, lo que se pague la aseguradora lo va a reembolsar. Así que no hay un tema que porque de repente uno dice, ay Dios, no le van a dar eso si ni pisto tiene, si el avión que va a andar respondiendo por los pasajeros. Pues les cuento que sí. Un seguro de avión, un seguro de aviación está pensado en muchos aspectos de peligro que puede experimentar una tripulación, que puede experimentar los pasajeros que están ocupando los servicios de esta aeronave, de esta aerolínea. Así que hay que dividir y hay que separar. Una cosa es piratería y otra cosa son atentados, como los lamentables atentados del 9/11. Esos atentados catastróficos no son considerados piratería porque eso llevaba una ideología política o una ideología religiosa. Ahí no se considera piratería porque al fin y al cabo no pidieron ningún rescate, ¿vea? Estamos Ya hablando es de aquello terrorismo, ¿va? correcto, es una línea de terrorismo. Estamos hablando en este momento de la palabra extorsión y piratería. Ahora, hay coberturas adheridas acerca también de los atentados. Angie, la palabra que me dijiste era la El terrorismo. terrorismo. Gracias. El terrorismo si tú estás contratando una póliza, hombre, mira quién te da esa cobertura. Las coberturas que vienen normal
son piratería y extorsión. Entonces, mi parte investigatoria de este tema habla acerca de la tranquilidad que como pasajeros debes de sentir cuando estás en uno de estos avioncitos, cuando tú estás montándote en ese avión y esa es la hora más emocionante que tú estás y dices, Dios, guárdame. Bueno, aquí están parte de las historias que yo les estoy contando, pero también hay riesgos asegurados, Angie y Edgar. Hay riesgos adicionales asegurados que ustedes nos pueden ampliar un poco sobre el tema. ¿Ah? Claro, mira, como parte básica podemos hablar del incendio y o explosión, vea. Esto siempre y cuando no esté originado dentro del cárter del motor. Podríamos hablar, por ejemplo, de un rayo. Fenómenos naturales, ahí vamos en aquella tormenta y que la turbulencia y todo aquel fenómeno natural que pueda afectar a la nave. Si se llega a dar una colisión de vehículos terrestres o aéreos contra nuestra aeronave. No sé, contame tú, Edgar, ¿qué más? Sí, Pero con gusto. espérate, yo quiero interrumpir. Cuando hablamos aéreos lo comprendemos todos, pero ¿y terrestres, Angie? Ah, bueno, si tenemos el avión, tú en el hangar, que está ahí estacionado, esperando, listo para que podamos subir o está esperando para que pueda despegar y hay algún vehículo dentro que pueda Como, impactarnos, por ejemplo, los camioncitos de carga, si hay como los que ambulancias, vemos en la imagen aquí, ¿no? cabal, algo así similar. Si uno de estos vehículos llega a impactar contra el avión, eso tiene cobertura. Bueno, Edgar, y para ampliar un poquito de las coberturas extras que podemos tener en este seguro, podemos hablar también del robo y atraco. En este caso se puede cubrir, se podría decir, el robo total de la aeronave o partes de esta aeronave, ¿verdad? Entonces, en este caso se puede dar cobertura cuando se usa, o bien dicho, hay uso de la fuerza o violencia o intimidación de los ocupantes de la aeronave para robar o atracar el avión, ¿verdad? También si el avión está en algún hangar, también se puede dar cobertura si se da un uso de fuerza o violencia o intimidación a las personas que cuidan el hangar, ¿verdad? Esta sería una de las coberturas que tenemos referente a este robo y atraco. Y la siguiente también tenemos el asalto o agresión. En este caso es un evento que va a estar incluido si se paga una prima extra o una prima adicional para tener esta cobertura. Otra de las coberturas también es el secuestro. En este caso es cuando secuestran el avión, ¿verdad? Entonces, en este caso, si se paga una prima adicional, también se va a tener cobertura sobre este riesgo que se puede dar en los aviones. Otra de las coberturas también es el riesgo de guerra sobre un casco de aeronaves, que en este caso se va a dar cobertura a este riesgo si el avión va en el aire cuando estalle la guerra o se declare la guerra entre una nación y otra. En este caso, la aeronave, para que tenga cobertura, la aeronave tiene que estar en pleno vuelo y darse la declaración cuando el avión esté como les dije anteriormente, el, da Edgar, exacto, decime. y aquí hay algo muy importante porque normalmente tenemos países en guerra que es Rusia y Ucrania. Y ahí muchas veces, y yo recuerdo que esta parte la mirábamos en clases, que, hombre, si el avión comercial va circulando en una área que no debe de circular, eso no tendría cobertura, porque ya los pilotos saben qué áreas sí y qué áreas no pueden tocar. Pero yo te voy a poner el ejemplo, la guerra se extendió a Alemania y el avión salió de Alemania, ¿tendría cobertura o no tendría cobertura? No tendría cobertura, porque la guerra tiene que estar, declararse, ¿no? Ya no tiene que estar ya como que una guerra ya expuesta o ya hecha, se podría decir, o que ya esté en curso, mejor dicho, que no esté en curso antes de salir a un territorio donde ya hay guerra, ¿verdad? Donde ya hay Que te una guerra agarre de declarada. sorpresa en el aire, pero no con conocimiento Exacto, y causa en el no con suelo, ¿verdad? conocimiento, exactamente, Ok, así es como funciona esta cobertura, Luis. súper bien, súper bien. Sí, Angie, no, vea, ibas. sí, y siguiendo con otra cobertura que nos da este seguro es la pérdida sobre resultados.
o el déficit de ganancias que puede tener una aeronave cuando sufre alguno de las coberturas que vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, es decir, esta cobertura nos da o le da al asegurado esa ganancia que tiene la aerolínea o cualquier otra aeronave. En este caso, da esa cobertura, ¿verdad? Si se llega a perder, por ejemplo, que haya como nos decía Angie, eh, que haya un choque o que choque la aeronave y que no pueda volar, y en este caso tiene una pérdida de ganancias, ¿verdad? En este caso también está cubierto bajo esta cobertura, ¿verdad? Eso me recuerda a la póliza de incendio, Edgar, al tema del lucro cesante. Estamos con una paridad de condiciones, veamos. Exactamente, así es como funciona esta cobertura también en este seguro de aeronaves, ¿verdad? Ok, ok, super nice, super. Con la Y diferencia tú que allá en incendio hablamos de costos fijos, gastos fijos, aquí ya hablamos simplemente del déficit o de la utilidad, por decirlo como tal, vean. Súper bien la aclaración. exactamente. Y otra cobertura que también se puede dar es cuando los empleados de la nave asegurada hacen un motín o alguna huelga o una conmoción civil o algún disturbio laboral o actos maliciosos de sabotaje, ¿verdad? Eso también sería otra cobertura que tendría este seguro. Y estos serían las coberturas que tenemos referente. Entonces, Luis, te doy la palabra. No, hombre, súper bien, porque si hay revoltosos o hay revueltas y yo como dueño de una aerolínea, digo yo hipotéticamente y como ejemplo, ¿verdad? No me va a preocupar porque es un riesgo que ya estaría también cubierto. Súper bien. Bueno, a la mesa se incorpora nuestra amiga Verónica Solís, quien nos Hola va a chicos, hablar acerca de bienes y riesgos excluidos. excluidos. Así es chicos, mucho gusto. Pues yo les quiero contar un poquito qué es un bien excluido y déjenme contarles que son todas aquellas cláusulas o condiciones que las aseguradoras pues no cubren, ¿verdad? Y entre ellas pues les voy a mencionar unas que para mí pues son muy importantes y pues quiero compartírselas y estos son los aviones asegurados y que estos son vendidos y este es un bien ya excluido, ¿verdad? ¿Y cómo se trabaja? Pues se trabaja con una devolución de prima. Si el asegurado decide vender su avioncito, entonces ya queda fuera de cobertura, por decirles así. Y la otra podrían ser los neumáticos. Estos también es un bien excluido. Las prendas de vestir, como los uniformes, los efectos personales, que la bolsita de mano, ¿verdad? Esas cosas que llevamos nosotros los pasajeros, me llevamos porque de repente yo voy a viajar también. Entonces, esas cositas personales, pues ya está, eso es un bien excluido, ¿verdad? Las partes desgastables, el avión que ya tiene algunas partes que ya son eh, pues que está en malas condiciones, eso ya también es un bien excluido, ¿verdad? Y entre ellas también tenemos los riesgos excluidos. El suicidio, este no está cubierto tampoco. La enfermedad, ¿verdad? Enfermedades naturales, por ejemplo, si el pasajero del avión se encuentra enfermo, no están cubriendo los gastos médicos, ¿verdad, chicos? Son parte también de las exclusiones. Un evento nuclear, una radiación nuclear, esto tampoco está cubierto por la póliza. La guerra tampoco está cubierta. Estos son partes de las exclusiones y existen más, ¿verdad? Hay mucho más. El campo del seguro o de las pólizas es muy abierta, pero tampoco queremos de hacerles un listado enorme de todo esto, pero créanme que es muy interesante conocer esto, Luisito. Súper bien, Berito. Y me preocupé por un momento cuando hablaste del suicidio. Yo dije, Dios mío, ¿a qué horas un avión se va a suicidar? No, Pero, los pasajeros. pero estamos hablando de bienes y riesgos excluidos, de cualquier locura que se Así pueda es, cometer como pasajero dentro de la cabina, ¿verdad? de la Dentro cabina, es correcto, del como avión. pasajero también. Bueno,
Sí, Hemos- y si abonamos a esta parte, tú también si encontramos el desposeimiento, por decirlo así, y no hablo de un demonio, ¿verdad? O una sí, conspiración, mejor dicho, yo, digamos, el cura ahí tirando el agua bendita, entonces, sí, ahí no es que el avión se fue con el chamuco, sino que no ok. los confiscó una autoridad, ¿verdad? Por algún motivo que no cumplimos alguna de las leyes o algunas regulaciones, pues eso también, Luis, eso está excluido. Súper bien, súper interesante. Compañeros, creo que este tema ha sido de mucho interés para nosotros. A mí en lo personal me ha encantado el tema de los aviones. Yo creo que a quien no le gustan los aviones desde que es un chiquillo, ¿verdad? Pero Cabal. saber que hay cobertura, no solamente para aquel que está emprendiendo una escuela de aviación, aquel que quiere poner una aerolínea de pasajeros, también es una cobertura que abarca a los familiares. Hablo de los familiares porque, pues, si yo voy dentro del avión y yo muero, pues mi familia tiene que saber que la aerolínea debe de tener un contrato de seguro donde me va a cubrir a mí, adicional de mis pólizas personales, muy adicional de eso. Entonces, creo que esta noche hemos abarcado temas súper importantes, hemos aclarado, como decía Berito, no se trata de ser tan técnicos en lo que vamos a hablarles, porque si quieren más tecnicismo, contáctenos aquí en el blog. Así Me que, encantaría, Luis, que Edgar nos contara ya como para finalizar un par de exclusiones más, ya para que nos quede como claro, no sé si estás de acuerdo. adelante, tenemos un minuto exacto antes que me acorten la luz. Sí, y sí, con mucho gusto quería también abonar, como bien ustedes lo dicen, en este caso tenemos otras exclusiones que tenemos adicionales a este seguro. En este caso también es una exclusión que son las certificaciones o registros de las aeronaves, ¿verdad? En este caso, si ¿quién extiende esta certificación? En Guatemala podemos hablar de la DGAC. Y contame, Luis, allá en El Salvador, ¿quién da estas certificaciones para que las aeronaves puedan navegar? Pues verás, aquí en El Salvador está la Delegación de Aeronáutica Civil, Aérea y Terrestre. No, algo así se llaman las siglas. Algo así es, porque acá en El Salvador es el gobierno por medio del área militar que controla y tiene el control de esta parte. Pero bueno, Sí, gracias, Luis. Y fíjate que, por ejemplo, aquí en Guatemala, como bien lo había dicho, es la DGAC, que en este caso es la Dirección General de Aeronáutica Civil. En este caso da esos registros, o como podemos entender mucho mejor nosotros, es, por ejemplo, los que dan la licencia, como cuando nosotros tenemos un vehículo y que tenemos que tener una licencia para poder conducir un vehículo. Se podría decir que es casi lo mismo, ¿verdad? Entonces, una de las exclusiones que nos da este seguro es de que si una aeronave no tiene esta certificación o este registro, entonces esta sería una exclusión totalmente para poder denegar el seguro, ¿verdad? Otra de las exclusiones que tenemos son los visos propios, desgastes, deterioro, congelación, avería y falla mecánica, electrónicas o estructurales de la aeronave, ¿verdad? Entonces, todo lo que no sea por eventos cubiertos a consecuencia de algún evento cubierto por la póliza, en este caso no tendría cobertura, ¿verdad? Otra de las exclusiones también tenemos daños o pérdidas por el uso de aeronaves en distintos usos que se hayan declarado al momento de que nosotros lo aseguremos, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona lo utiliza para rescatar a alguna persona que está, por ejemplo, en medio del mar, por ejemplo, que esté ahí y esta persona no ha declarado que va a usar la aeronave para estos fines, estaría totalmente excluido, ¿verdad? Otra de las cosas también serían pérdidas o daños fuera del lugar de la geografía que se haya estipulado al momento de contratar la póliza. Si la aeronave está fuera de la geografía que está autorizada, también esta sería otra exclusión. Y algunas exclusiones adicionales serían modificaciones de la aeronave sin que se le avise a la aseguradora, apropiación ilícita de los arrendatarios, infracción legales con el conocimiento y conocimiento del asegurado, y algunas otras exclusiones que tenemos, como por ejemplo las obligaciones contractuales asumidas por el asegurado y lesiones a empleados del asegurado. Entonces, es decir, a
todas esas lesiones que puedan sufrir por algún, por ejemplo, por decirles una turbulencia fuerte y las personas que van dentro del avión que sean empleados del asegurado no tendría cobertura. Estas serían las exclusiones que tenemos adicionales a las que habló nuestra Toda la compañera tripulación Vera. está excluida en esa cobertura. Exactamente, Luis, y estas serían Bueno, las exclusiones que tenemos para este seguro. interesante. Y bueno, nos despedimos con esta última sección donde el que vueles en una aeronave o un medio de transporte que es el más seguro a nivel mundial por muchos siglos ya, y que sepas que te acompaña un seguro, hombre, te hace más tranquilo esas turbulencias que estén ahí arriba expuestos. Angie, Vero, Edgar, gracias por su tiempo, gracias por sus conocimientos vertidos en este blog. Estamos seguros que será de mucho interés para aquellos que están interesados. Y para los que no, pues ya saben que cuando estén sentados, hay cobertura. Mis amigos, nos vemos en la próxima y no se pierda el resumen que nuestra amiga Farfán ha hecho a este blog. Si te pareció muy largo, hombre, tenemos plan B. Y el plan B está en las manos de Farfán. Así que esperamos que puedas ver los dos videos. Síguenos y haz tus comentarios. Gracias. Será hasta la Gracias. próxima. Gracias. Gracias.